Hola Martín, ¿Cómo andás, Matías? Bien, muy bien, espectacular, ¿eh? La tecnología. así es. ¿Se ve Saludamos bien? a la gente que va entrando, perfecto, ¿eh? Muy bien, Muy bien, muy bien. perfecto. Buenísimo. Sí, sí, sí. Este es el ratito siempre de más estrés, ¿viste? A ver si todo sale bien técnicamente, pero ya estamos adentro y va ingresando la gente, vamos saludando a toda Muy la bien. gente. Así que vamos a hablar hoy, le vamos comentando a las personas que van entrando sobre un tema fundamental en la Argentina, que son los impuestos, ¿no? La presión tributaria, si somos el país que más impuestos cobra en el mundo, ¿por qué? Vamos a tener la suerte de contar con la palabra de Matías Olivero, eh, que va a referirse a esto. Y vamos a ir esperando, si querés, vamos charlando informalmente para que entre un poquito más la gente que va sumando. ¿Cómo El no? título es muy, muy atractivo. Así es, Martín. Muchísimas gracias por esta nueva invitación. Hace poquito tuvimos otro evento, una mesa redonda muy interesante, donde hablamos muy poquito sobre esto. Así que esta es una muy linda oportunidad, una muy buena oportunidad para que podamos hablar con más profundidad, Martín. Así que muchísimas gracias de vuelta a la Fundación Atlas por esta nueva invitación. Así que bueno, muchas gracias a vos, Matías, por esta posibilidad. Como te decíamos, vamos comentándole a la gente que ya te conoce, está al tanto eh, de vos. Vos sos contador, sos abogado, pues, que es algo muy importante, ¿no? Tener, y bastante escaso, una persona que tenga las dos visiones al respecto de esta temática que tiene que ver con los impuestos y la parte legal. Después capaz que vamos a charlar un poquito sobre lo que es Law and Economics, ¿no? La economía y el derecho, el vínculo, ¿no? Que genera la estructura de incentivos que genera, eh, digamos, las normas formales sobre los comportamientos económicos. Eh, pero bueno, vamos viendo que se va sumando más gente. Y yo te diría de tal vez ir comenzando, que todavía falta un poquito, vamos charlando e invitando a que la gente nos vaya escuchando sobre lo que el título de esta reunión, de este encuentro, que es ¿por qué Argentina es uno de los países más gravosos, ¿sí? Que cobra más impuestos en el planeta? Suena a veces fuerte, ¿no? El tema de que un país como Argentina sea el que cobra más impuestos. ¿Nos podrías comentar un poco sobre esto? Sí, mira, Martín, ahora que tenemos más tiempo te voy a comentar qué fue lo que me pasó con este tema, porque no fue, fue un poco de casualidad, digamos, que me encuentro con esta novedad que yo desconocía y que te diría que era desconocida mayormente esta novedad, esta noticia en el ámbito tributario. Sí, Con lo cual, yo trabajo con distintas cámaras empresarias, digamos, soy parte de los distintos comités fiscales, y en una oportunidad se envía una nota de presentación, de pedido hacia la FIP por un tema que no viene al caso, pero empezaba el encabezado diciendo, se realiza este pedido en el marco de ser la Argentina el país con el segundo sistema tributario más gravoso del mundo, de acuerdo al Banco Mundial. Y me llamó la atención. Entonces llamo a la Cámara, donde tengo muchos amigos y conocidos, y pregunto por el dato, y no me sí, sabían decir quién lo había puesto. Alguien lo había puesto, pero no estaba claro quién claro, había sido. Y entonces digo, bueno, pero esto no se pone alegremente de esta manera, alguien lo tuvo que haber puesto responsablemente. Y entonces entro en el doingbusiness.org del Banco Mundial, donde aparece esta investigación que se hace todos los años, desde el año 2003. Y en esa investigación que se hace desde el año 2003, después de hacer muchos clics, se llega claro. a un lugar, digamos, no menos de 20 clics hace 2 años, donde aparece este ranking de carga fiscal total. Pero lo interesante, digamos, era lo que decía, en el ranking de carga fiscal formal total
la Argentina tiene un índice del 106%. Y eso significa Una locura. que no dan ni todas las utilidades para pagar los impuestos. Mi primera reacción fue, esto no puede ser, esto está mal calculado, esto no es cierto. Porque si esto fuera así, no habría empresas en la Argentina. Entonces cerré la computadora y, Claro. me quedé con esa idea. Pero claro, después dije, bueno, a ver, Matías, esto no puede ser, digamos, esto es el Banco Mundial. Había leído que había un staff del Banco Mundial que se dedica 100% de su tiempo a esto, que contaba con 14.000 asesores, de los cuales más de 1.000 eran tributaristas, que esa información se la daban a los distintos funcionarios de los distintos países para que controlen, supervisen y eventualmente hagan reclamos sobre esa información que aparecía. Y entonces volví a entrar Sí. y ahí entendí, digamos, el 106%. Sí. ¿Por qué el 106%? Porque como se calcula por el Banco Mundial, es poniendo un caso bien concreto. Poniendo un caso tan concreto como si fuera un ejercicio de la facultad, para que la gente entienda, que tiene 10 asunciones. Entonces, bueno, hay una empresa que hace macetas de cerámica, que tiene 60 empleados, que empezó a funcionar el año pasado, y que tiene un margen bruto de ventas del 20%. Esto significa que la maceta se vende a 120 y el costo es 100. Con lo cual, sí, el margen bruto de venta es el 20% medido sobre el costo de venta. Para los que son contadores y les gusta la finanza, estamos hablando del tercer renglón del estado de resultado, y para el que no está acostumbrado a los números, digamos, es esto, 120 menos 100 que valía la maceta. Sí. Entonces, ese margen bruto de ventas, digamos, ese ejemplo universitario, entre comillas, que sí, al estilo de las mesas testigos electorales, es como que funciona como el sistema más típico, digamos, de análisis, se manda sí, a los 190 países para su análisis. Dentro de un cuestionario que tiene más de 20 páginas, y allí los expertos de cada uno de los países, más de 10 por país, responden, llenan el cuestionario, devuelven esta información al Banco Mundial. Está esto controlado por una de las Big Four y controlado por cada uno de los países. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta investigación? De los 190 países, saquemos 35 o 36 aproximadamente, que son los que tienen menos de 1 millón de habitantes. Quedémonos con aproximadamente 150 países. Sí. Más de 80 les da muy bien ese índice. El índice es, arriba, todos los impuestos totales que tiene que pagar la empresa, digamos en el numerador, y en el denominador las utilidades antes de impuestos. ¿No? Numerador, impuestos totales, denominador, utilidades antes de impuestos. Entonces, más de 80 países les daba esto muy bien, entre 10 y 40. Y alrededor, la gran mayoría alrededor del 30%, 33%, ahí lo tenemos a Perú, Paraguay, Chile, con lo cual 1 peso va para la AFIP, 2 pesos va para el empresario, para el accionista, se lo queda, digamos, la parte del sector privado. Unos 50 y tantos países, 55 países, les daba más o menos, les daba esto entre 40 y 70%. Ahí lo teníamos a Uruguay en el 41%, lo teníamos a Brasil entre los últimos puestos con el 65%. Es decir, 2 pesos van al fisco con este caso testigo, 1 peso va para el empresario. Es decir, bastante mal el caso de Brasil, entre los más gravosos. Y después había un puñadito de 7 países, entre los cuales estaba Venezuela, estaba Bolivia, que les daba entre 70 y 100, en realidad entre 70 y 80%. Es decir que, por más que le daba muy, pero muy mal, había un 20% todavía de utilidad para el empresario. Bueno, Argentina no estaba, ni en el primer grupo, ni en el segundo grupo, ni en el tercer grupo, sino que conformaba en soledad un cuarto grupo, sola, con el 106%. Es decir, que en el caso testigo no le alcanza, en ese caso testigo, no en cualquier caso, sino en el caso testigo, no le alcanzaban las utilidades, todas las utilidades para pagar los impuestos. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la Argentina? Necesita subir
sus precios, necesita subir su margen bruto en forma sustancial para que el empresario naturalmente le cierre un margen razonable. Entonces no está ese concepto donde aquí en la Argentina las cosas valen más porque el empresario se queda con un mayor margen. No, sino que es porque, digamos, hay un margen de impuestos que se tienen que afrontar que exige que la Argentina tenga que subir rotundamente, las empresas de Argentina rotundamente, sus precios para que cierre, digamos, la ecuación económica. ¿Se entiende, y te pregunto, Martín? ¿Cómo se puede competir, digamos, en este contexto, en un mundo global, con devaluaciones permanentes? ¿Cómo? Es imposible. Exactamente. El principal reclamo es la falta de competitividad del sistema tributario argentino. Y ese es el motivo por el cual, cuando, por ejemplo, hay unidades de negocio, por ejemplo, de back office o de analistas o lo que fuere, que se tienen que ubicar en un país de Latinoamérica, el último país elegido es Argentina, porque en otros países, naturalmente, los impuestos son más reducidos y cierran las cuentas mejor, aún en el caso de Brasil, que tiene uno de los sistemas más gravosos. Tal cual, ¿no? Y digamos, o sea que la presión tributaria es casi una prisión tributaria en el caso argentino, digamos, ¿no? Que impide hacer negocios, complica cualquier iniciativa, y más que, como estábamos diciendo recién, en un mundo global los inversores eligen dónde ir, ¿no? Y eligen dónde no ir, ¿no? Exactamente. ¿Y y la informalidad sería una consecuencia de esta situación? Bueno, a ver, absolutamente. Es decir, como tributarista nosotros, digamos, estamos formados para decir que la evasión fiscal es el cáncer y, digamos, y es lo último a lo que debe recurrirse. Pero nuestros primos, los economistas, nos miran de reojo y nos dicen que en el capítulo 2 de cualquier libro de economía, cuando vos subís los impuestos en forma exorbitante, hay pase la informalidad, hay cierre de empresas, hay mudanzas de empresas a otros países. Entonces, eso ocurre. Ahora, lo sorprendente de esto, Martín, es que esto no es que nos ocurre ahora, porque después, claro, me entré a focalizar tanto en esta investigación que es inabarcable la cantidad de información que hay, que empecé a ver e investigar los años anteriores. Y ahí descubrí que este último puesto, en realidad no es el último puesto es de unas Islas Comoros, pero que no existe, tienen menos de 1 millón de habitantes, tuvo 20 golpes de Estado, tuvo un solo beneficio que es que no tuvo coronavirus porque ocupa el último puesto en la lista de turismo del mundo, es la menos visitada del mundo y por eso fue de los últimos en tener coronavirus. Es un país que prácticamente no existe, un conjunto de islas africanas, por eso decimos nosotros que el verdadero sistema tributario más gravoso del mundo lo tiene la Argentina. Si el último fuera Nigeria, diríamos que es el segundo. Pero siendo Comoros, el verdadero último somos nosotros. ¿Y desde hace cuánto tiempo que somos los últimos? Desde hace 6 años. ¿Y desde hace cuánto tiempo que tenemos más del 100% en ese índice? Hace más de 10 años. ¿Y qué pasó con los países que estaban en esa zona roja de más del 100% de imposición fiscal? O como nosotros. ¿Qué les pasó? Poco a poco fueron dejando esa zona. Estaba Burundi, lo dejó. Sierra Leona, lo dejó. República Centroafricana, lo dejó. Gambia, lo dejó. Es decir, todos los países africanos que estuvieron alguna vez en nuestro barrio de último puesto, todos lo fueron dejando hasta que nos dejaron últimos desde hace 6 años. Tal cual, ¿no? Sí. Y te pregunto en este contexto, ¿qué rol juegan los gobiernos acá? ¿Cuál es el rol que juegan los gobiernos que cambian y el Estado que queda, ¿no? Porque a veces decimos, ¿cuál es la diferencia entre gobierno y Estado? Digamos, el gobierno sería el administrador del edificio y el Estado los copropietarios, ¿no? Y los gobiernos pasan si no estamos conformes y, digamos, la deuda queda, ¿no? O la carga fiscal y demás. ¿Cuál es el rol de los gobiernos, ¿no? Bueno, en la Argentina. A ver, es muy buena la pregunta, Martín, porque esto creo que es lo que es importante entender. ¿Quién es aquel responsable de esto? Digamos, ¿es realmente solamente el gobierno, que eso es a lo que apunta tu pregunta? ¿Es solamente el Congreso el culpable, digamos,
de esto que nos está pasando o hay algo más? ¿O hay algo más? Técnicamente te tengo que decir, según la investigación del Banco Mundial, lo que analiza son sistemas normativos. Con lo cual, si vos querés, el rol del gobierno o la culpa de esto la tienen los poderes normativos, llamémoslo. Es decir, el Congreso Claro. y el Poder Ejecutivo de turno. Y acá no estoy hablando del actual, estoy hablando de los Claro. últimos 10 años. Así que todo, digamos, quedan comprendidos en lo que es la investigación del Banco Mundial. Ellos analizan normas. Pero la pregunta es, ¿esto es solamente responsabilidad del gobierno o es algo más? Pregunto, ¿el Poder Judicial no tiene alguna responsabilidad, digamos, o incidencia secundaria respecto de los poderes normativos, pero incidencia al fin? Si ante cualquier reclamo que se hiciera, por ejemplo, en temas de ajuste por inflación, que es realmente uno de los graves problemas que tiene las empresas donde están pagando por ganancias que son absolutamente ficticias. Sí. Cuando va y se hace el reclamo, ¿no debería haberse rechazado, vamos a decir, basado en un principio de irrazonabilidad, basado en el principio de razonabilidad y diciendo, este sistema como está, digamos, no es razonable, díctese una nueva ley de impuesto a las ganancias que tenga ajuste por inflación? Bueno, no se fue por ese camino, se fue por otro. Fue una sentencia aplaudida en su momento, que se llamaba Candy, pero realmente no terminó solucionando la cuestión, porque quedamos con alícuotas de hasta el 45-46% que se consideran no confiscatorias, y eso es muchísimo, es el 50% más que la alícuota del 30% que estamos teniendo. Entonces, Claro. Digamos, y como eso hay múltiples cuestiones que, si en el entendimiento que la Argentina tiene el sistema más gravoso del mundo, la justicia debería considerar eso a la hora de fallar y no a veces, digamos, invocar ciertos principios que fueron dictados por la Corte Suprema en épocas donde la presión fiscal de la Argentina era la mitad o menos. Entonces, hay que tomar en cuenta el actual contexto y que aquellos principios que se repiten en las sentencias, bueno, fueron originados en épocas normales de la Argentina y que no es tan normal seguirlo aplicando cuando el mundo nos está diciendo que tenemos el sistema más gravoso del mundo. Entonces, el Poder Judicial, si bien ha dictado sentencias que fueron muy razonables y en favor, digamos, también de las empresas, como también en contra, pero no todo fue en contra, bueno, debería considerar este contexto de país más gravoso del mundo que estamos teniendo en estos momentos. Sí. Y tengo una consulta. Habrás escuchado seguramente el dato de que alrededor de 21 millones de argentinos cobran del Estado todos los meses, ¿no? Incluyendo planes, jubilados que aportaron, que no aportaron, empleos públicos, nación, provincia, municipio. ¿Cómo podemos empezar a desarmar esta madeja? Si son mayoría casi, digamos, ¿no? La mitad más uno. Totalmente. Casi. Mira, Martín, mi primera reacción, como vos sabés, está dando vueltas el impuesto extraordinario, ¿no? Sí. Y se hicieron un par de encuestas. Y en ese par de encuestas se preguntaba si usted está a favor o está en contra del impuesto extraordinario. Y en esas encuestas se da la relación que vos estás diciendo. Aproximadamente 76 y 21%, una encuesta hecha por el CELAG, digamos que es una entidad que se dedica a este tipo de investigaciones, y más o menos anda por el barrio de lo que acabas de decir, 21 millones de los que reciben ingresos públicos, sí, contra los 8 millones que están en el sector privado. Ese 76% y ese 21% que contestó a favor y en contra del impuesto extraordinario, se le parece mucho a la relación que hay entre quienes reciben ingresos del Estado y los que digamos, reciben ingresos del sector privado. Pero hay una encuesta que es más sorprendente.
que es una que hizo la UBA. Y en la Ajá. UBA da distinto, está distinto. Y allí, digamos, hay un autor, hay un premio Nobel que se llama Kahneman, que dice, ojo con las encuestas, porque las mínimas modificaciones en las encuestas pueden llevar a resultados completamente distintos. Y allí, en la de la UBA, se ponían como opciones, además de si usted está a favor y en contra, decía, bueno, la opción de primero debería ajustarse el sector público, es decir, los sueldos públicos, que recordemos que hasta ahora no vienen, en la gran mayoría de la administración pública no se viene trabajando, y lo que se sabe es que se está ahorrando, digamos, sueldo por todos los rubros en que no se gasta, ¿no? Hoteles, restaurantes, transporte, ropa, en eso no se está gastando, y un tercio, un 32% que no se está gastando. Entonces, bueno, allí aparecía la opción de primero tiene que ser, digamos, el sector público el que reduzca. Y después había otra opción más que decía por allí, no hay que hacer nuevos impuestos en este contexto. Eso nos llevaba al 54% a favor y un 27% en contra, muy distinto al 76 y 21. Y esto lo que significa es que hay que distinguir. Cuando vos decís, bueno, ¿cómo hacemos? Bueno, ojo porque cuando se miran las encuestas bien profundamente, nos hablan más, viste que siempre los encuestadores dicen, ojo con las encuestas, hay que saber leerlas, ¿no? Claro. Entonces, el 54% que vota a favor, tiendo a pensar, esto no aparece en la encuesta de la UBA, pero uno tiende a pensar que deben ser aquellos que están, digamos, recibiendo mayoritariamente ingresos del Estado. Es decir, un voto en defensa propia, porque si no se paga el impuesto extraordinario, puede ser que, digamos, la medida sea que me reduzcan el sueldo. Así que consciente o inconscientemente puede estar pensando eso el votante. Dejemos eso como el voto 1. Sí. Hay un voto 2, que son los que están en contra y que están en el sector privado. Y esos votos no son votos en defensa propia, son los votos mayoritariamente intuimos del sector privado que dicen, yo me opongo a que él, a quien no conozco, que son 12.000, me opongo a que esos 12.000 paguen un impuesto. ¿Y por qué se oponen? Porque entendemos que desde el sector privado no corresponde seguir pagando ya más impuestos porque esto ha llegado a su máxima, digamos, tolerancia. Pero ahí viene el tercer voto. Llamamos este segundo voto. El primer voto es voto en defensa propia, el segundo voto es voto, vamos a decir, altruista, porque estoy votando para que él no pague. Es un análisis casi psicológico el que estás haciendo, muy interesante. Sí, digamos, llámalo, pongámosle que sí. Pero hay un tercer voto que es interesante, porque el 54% que está a favor no llega al porcentaje de los 21 millones. Esto significa que hay un tercer tipo de voto, que son los que están recibiendo ingresos del Estado y están votando en contra del impuesto extraordinario. Es decir, están pateando en contra, como diciendo, momentos, que si seguimos haciéndole poner impuestos al sector privado, algún día nos vamos a quedar nosotros sin ingreso público. En esto, Martín, para resumírtelo es, ¿te acordás cuando jugábamos al Scrabble? Bueno, todavía hay gente que juega de grande, digamos, al Scrabble, y había votos que sumaban simple, otros que duplicaban puntos palabra y otros que triplicaban puntos palabra. Bueno, acá tenemos tres tipos de votos. Entonces, el 54% y el 27% están, pero ese 27% dice mucho más que lo que dice el 54%. ¿Se entiende, Martín? Sí, claramente. Y vos mencionaste a Kahneman, ¿no? Yo me admiro mucho su pensamiento y el pensar rápido, pensar lento, no vamos a referir a esto porque es apasionante, muy recomendable, pero hay una lógica entre el mensaje populista y lo que dice Kahneman, un discurso dirigido a un razonamiento falso, pero de simple comprensión, que dice, nosotros vamos a generar, a reducir, a hacer que vos estés mejor si aumentamos los impuestos y que haya menos pobres, etcétera, etcétera, ¿no? Totalmente. Ese razonamiento falso, pero que es creído por una parte de la gente. Totalmente. Y acá hay un tema ético, Martín. En algunos de los artículos que escribí yo esto lo expongo, que hasta qué punto es ético
preguntarle a gente que no es experta temas tan técnicos como si se puede crear un impuesto en el sistema más complejo, perdón, más gravoso y probablemente más complejo del mundo. Esto Claro. es como si a mí me preguntaran si estoy de acuerdo en hacerle bypass o no a un paciente. Yo Sí, no tengo ni idea. claro, Y claro. eso hasta qué punto corresponde hacer estas preguntas y además hacerlo sin dar toda la información. Hay un tema Claro. ético allí, porque además, Martín, pensemos, se sanciona el impuesto extraordinario, supongamos. Al día siguiente se vuelve a hacer la consulta. ¿Usted le haría hacer pagar otro impuesto extraordinario a los ricos para afrontar la pandemia? ¿Y cuánto daría? En vez del Claro. 76% daría 68% y otro impuesto más y otro impuesto más, hasta que nos vamos quedando con 12.000, con 8.000, con 2.000, hasta que el último contribuyente apague la luz, digamos. Entonces, Sí, sí, sí. sí, hay algo de eso, hay algo de eso. Y en esto yo creo, digamos que, digamos, desde el oficialismo se ha dado una suerte como de ejemplo en el sentido de decir, señores, este tema de la pandemia es súper complejo y sensible como para que se esté opinando alegremente sobre si hay que levantar la cuarentena o no. Que opinen solo los expertos. Bueno, en el tema tributario también que expliquen que opinen solamente los expertos. Y que estas encuestas se hagan entre tributaristas para ver cómo salen. Sí, como vos decías, ¿no? El tema del manejo limitado de información, que es natural en una sociedad. No todo el mundo tiene que ser experto en estos temas. Y Buchanan hablaba, por ejemplo, del establecimiento de límites, otro premio Nobel, ¿no? James Buchanan, límites constitucionales al endeudamiento, ¿no? Para que haya un techo que te impida a los gobiernos, digamos, patear para adelante la deuda, ¿no? Gastar hoy y pagar mañana. Por eso es tan importante. Y un dato que quería mencionarte es que en Argentina se calcula, que es posible, seguramente lo sabrás, hay más de 55.142 legisladores nacionales, provinciales, municipales, lo cual es un descontrol inviable, innecesario, y refleja un poco este desmadre, ¿no? Que es la situación general. Así es, así es. Así es, Sí, Martín. y te quería decir en este sentido, ¿cuál sería tu mensaje, digamos, a futuro para poner un poco de optimismo en términos de hacia dónde podríamos ir para cambiar esta situación y mirar los países, no los países del mundo que tienen menor presión fiscal, sino países vecinos, ¿no? No sé, Chile, Uruguay, Paraguay, por ejemplo, para poner a países cercanos de alguna forma, ¿no? ¿Por qué lado podríamos ir para revertir esto? Sí, mira, en el cómo salir es el cómo llegamos. Claro. ¿Cómo salimos? Para saber cómo podemos salir, tenemos que tener claro cómo es que llegamos a ser el país más gravoso del mundo. Y ahí hay si me das un tiempo, estamos bien de tiempo, ¿no, Martín? Estamos De bien, tiempo. sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Mira, si me das 2 minutos, eh, Perfecto. si me permitís leer algo que es para mí extraordinario y que explica lo que nos pasó. Hay un libro de Olivier Clerc que se llama La alegoría de la rana que no sabía que moría hervida y, Excelente. y que no la inventó él, pero la popularizó él, es un pensador francés. Y allí él dice, miren, esta alegoría se puede aplicar a cualquier tipo, digamos, de enseñanzas, de experiencias, de situaciones. Con lo cual, yo hice la prueba. Y entonces, voy a leer ahora yo un párrafo a donde yo le agregué algunas palabras. Cuando yo levante la vista, son las palabras que yo agregué. Cuando yo esté mirando acá la pantalla, son las palabras originales. ¿Ok? Y yo lo adapto al sistema tributario. Si hay alguno que lo quiere aceptar a su relación de pareja o en la relación con los hijos, no me hago responsable, pero perfectamente lo podría aplicar. ¿Ok? Te leo, Martín. Este es un Sí, experimento rico en enseñanzas. Nos demuestra que un deterioro del sistema tributario
Si es muy lento, pasa inadvertido y la mayoría de las veces no suscita reacción de los políticos y de los jueces. Ni oposición en el ámbito empresario y profesional, ni rebeldía de los contribuyentes. Cuando una situación es la resultante de una evolución que ha ido desarrollándose en un plazo muy largo, las soluciones de urgencia, como lo son los impuestos de emergencia y las reformas parciales, que tratamos de imponer, suelen ser inadecuados, por lo general, si es que a la larga no contribuyen a empeorar esa situación en vez de ponerle remedio. Lo que nos enseña la alegoría de la rana es que siempre que existe un deterioro lento, tenue, casi imperceptible de nuestro sistema tributario, tan solo una conciencia política, judicial, empresaria y profesional, esto lo agrego yo, sí, muy aguda o una memoria excelente permiten darse cuenta de ello. Una de las razones por las que acaba cocida la rana sin darse cuenta es, por decirlo de alguna manera, que no tiene otro termómetro sino su piel, la de su propio sistema tributario, claro, para apreciar el incremento gradual de la temperatura o presión fiscal. Es decir, carece de un patrón referencial que le permita apreciar cómo está cambiando la situación tributaria. Lo que hace posible que el sistema tributario se degrade sin suscitar ninguna reacción por nuestra parte, sin duda es la confianza excesiva en nuestras propias valoraciones, necesariamente subjetivas. Y agrego yo, por ejemplo, creemos que Argentina puede funcionar con el sistema tributario más gravoso del mundo, porque el nuestro es un país con recursos naturales y humanos extraordinarios, que por sí solos atraerán las inversiones de locales y extranjeros, todo lo cual nos hará salir adelante. Pensemos si eso no es lo que nos pasó en los últimos 4 años. El gran peligro del principio de la rana en la cazuela es que conforme se deteriora el sistema tributario, las facultades de los políticos, de los funcionarios, de los jueces, de los empresarios, de los profesionales, de nosotros los profesionales, que nos permitirían darnos cuenta de ese deterioro, también se alteran. ¿Cómo evitaremos caer en la trampa de la rana en la cazuela? Por ejemplo, acudiendo a patrones fiables del mundo económico y tributario, digo yo, para la evaluación de los cambios patrones que tendremos bien cuidado de elegir entre los menos sujetos a las fluctuaciones. Y yo digo, por ejemplo, esta investigación de Doing Business cumple las condiciones de ese patrón confiable. Es decir, llegamos a esta situación sin darnos cuenta. Cada reforma tributaria, ¿qué le hace un par de grados más a la cacerola? ¿Qué le hace este aumento de alícuota 1 grado más? Y así llegamos hasta el punto de ebullición del 106%. Ahora, cuando nosotros estamos adentro de la cacerola, digamos, nuestro sistema de negocios, nuestras empresas, terminan, digamos, cocidas por este 106%. Ahora, vos llegás a meter nuestro sistema tributario en la cacerola de otro país y sale eyectada automáticamente porque no lo toleraría bajo ninguna circunstancia. ¿Se entiende? Claramente. Sí. No, realmente esto de lo que vos comentás de la rana a fuego lento explica, esta cocción a fuego lento explica, digamos, la degradación económica e institucional gradual de la Argentina y en un contexto donde incluso, como son la mayoría los que son beneficiados en el corto plazo, ¿no? De una visión de corto plazo, nunca votarían un cambio profundo, real, que corte las raíces de esta situación, ¿no? Lo cual hace que la situación sea bastante compleja y en un contexto también de donde 6 de cada 10 argentinos, 6 de cada 10 chicos argentinos son pobres, por ejemplo, ¿no? Con lo cual tiene una serie de efectos de largo plazo muy difíciles, digamos, ¿no? De estimar, pero que nos da una idea de lo que puede venir, ¿no? Y bueno, Matías, yo no quiero tomarte mucho más de tu tiempo y agradecerte sobre tus reflexiones que han iluminado a toda la audiencia aquí presente, a quien agradecemos también a todos los acá presentes, también todos los que nos van a ver, y invitamos a que reenvíen el video que estamos viendo de la entrevista para que más gente conozca qué es lo que pasa en la Argentina. Y te quisiera invitar a decir unas palabras finales sobre qué podemos esperar, qué hacemos.
Sí, a ver, como mensaje final, porque hasta ahora la verdad que no nos vamos con un mensaje tan optimista, pero yo creo que hay una oportunidad increíble. Eh, yo encuentro una lección de vida increíble en lo que fue el tema de los sobrevivientes de los Andes. En ese episodio, hay miles de lecciones de aprender, pero hay un episodio que es increíble, que es el momento en que ellos se enteran que se corta la búsqueda. Y uno de ellos, Gustavo Nikolic, tuvo la rapidez y la inteligencia de acercarse y decir, les tengo una buena noticia, han cancelado la búsqueda. Y claro, todos los demás le dijeron, pero ¿de qué me estás hablando? Y lo que contestó fue, porque a partir de ahora sabemos que todo depende de nosotros, nos tenemos que concientizar que esto depende exclusivamente de nosotros y a partir de ahora vamos a trabajar para salir todos juntos de aquí. Y yo creo que la Argentina de hoy se enfrenta a esa situación. La noticia no puede ser peor, digamos, que estar en el último puesto, con una reforma sancionada a fines de año, con un impuesto extraordinario que se anuncia que va a entrar, con una reforma para el año que viene que se dice que va a ser más progresiva. Eso es el equivalente en el mundo tributario a se canceló la búsqueda. Y eso está en la interpretación del sector público y del sector privado, y especialmente del privado, porque así como en el público tenemos la mayor diferencia entre lo que se debería haber hecho y no se hizo, en el ámbito privado, y en el ámbito privado digo el ámbito empresario y el profesional que nos toca, está la mayor brecha entre lo que se pudo hacer y lo que no se hizo. El Banco Mundial califica, digamos, del 0 al 100, digamos, los distintos rankings. Y en esta imposición fiscal, el Banco Mundial con sus miles de asesores, controlado por los funcionarios, nos puso 0,0 sobre 100 puntos. Repito, 0,0 sobre 100 puntos. Único país con esa calificación. Eso es lo más parecido a decirte, ustedes no tienen un sistema tributario. Es lo más parecido a darte, si me aceptás la analogía, a decirte, es un certificado de insania fiscal. Claro. Entonces, a partir de esto, está la oportunidad de decir, bueno, como les pasó a los sobrevivientes, es decir, o nos quedamos en el fondo del avión esperando que esto, digamos, se encadene y que vayamos muriendo uno a uno, y pongo dramatismo porque realmente lo siento así, o realmente nos podemos a trabajar, realmente, digamos, entre aquellos que podemos colaborar como asesores para esto, y en aquellos que con Parrado y Canesa, uno del sector público y uno del sector privado, asuman que tienen la capacidad de cambiar la realidad argentina y de verdad poder concientizar a la Argentina de que esto es posible. Y hay ejemplos donde esto sucedió y hay ejemplos donde la Argentina se concientizó, como por ejemplo muy recientemente el tema de igualdad, temas de igualdad de la mujer. Hace 5 años se hacían chistes que hoy son totalmente prohibitivos, que si se llegan a decir en un teatro, se quema el teatro. Y ese cambio lo generó en parte desde ONGs y grupos totalmente improvisados desde lo que es la forma de actuar, y cambió la realidad. Y hoy nadie hace un chiste, digamos, en una reunión pública de tipo machista. En materia de derechos humanos, y hablo exclusivamente de lo que es concientizar, lo que se hizo en la década del 80, de la mano de Alfonsín del sector público, del lado de, digamos, ciertas organizaciones, se cambió el paradigma completamente y charlas, discusiones que se mantenían en los inicios de los 80, hoy sería impensable que se pudieran tener. Cambió el paradigma, cambió la concientización. Y hay otros muchos ejemplos que por falta de tiempo no los podemos decir, pero hay un espacio enorme en este momento de lo mal que estamos, poder apalancarnos para iniciar una acción de concientización de la mano pública y de la mano privada para que de verdad pasemos a tener un verdadero sistema tributario. Los argumentos están, Martín, y me quedo con una frase para terminar
que suelo citar porque me parece que es una lección de vida y una lección de cómo encarar la vida. Lo importante no es lo que nos pasa, lo importante es lo que nosotros hacemos con lo que nos pasa. Y no es, como decía Adenauer, es importante tener razón, pero mucho más importante es que nos la den. Bueno, ni una palabra más con tus palabras. Cerramos, muchísimas gracias, clarísimo. Gracias a toda la gente que se ha unido y los que nos van a ver después. Invitamos a todos a que sigan a Matías y a sigan a la Fundación en Instagram y también que compartan la entrevista que va a estar online en algunos minutos ya. Así que bueno, Matías, gracias por compartir este ratito con nosotros y ayudarnos a comprender la profundidad del fenómeno impositivo y cómo afecta esto a la sociedad argentina. Un abrazo grande y muchísimas gracias y un abrazo a todos los aquí presentes. Gracias.